¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase de este curso de actualización del nuevo Código Civil y Comercial. Y un gracias también porque muchos podrían estar viendo el partido de la selección que justo cae a esta hora, así que gracias por estar y por por cumplir el compromiso de anotarse una actividad y venir. Eso es importante. Bien, hoy cambiamos de tema, estuvimos viendo las últimas, lo que era responsabilidad, que la última, si mal no recuerdo, la hizo la doctora Tanzi, que yo no pude estar. Hoy vamos a empezar con lo que son derechos reales, desde dominio para abajo, y a quien hemos convocado para hablar del tema es, como yo siempre les digo, alguien que podemos sacar jugo necesario en cuanto a que es miembro de la judicatura, juez a cargo del Civil 107, que es el doctor Eugenio Labó. Y bueno, además ha dado clase en varias universidades, profesor adjunto en la UCES, auxiliar docente en la Torcuato Di Tella, jefe de trabajos prácticos en la Universidad de Buenos Aires, autor de publicaciones varias respecto a lo que son derechos reales. Y bueno, para mí, voy a reiterarlo una vez más, lo más importante es que podemos al final de la exposición preguntar lo que queramos y aprovechar el punto de vista de un juez. Siempre digo lo mismo, cuando tenemos la oportunidad, yo creo que es importante. A Converset el otro día charlaron bastante del tema en su calidad de juez, y eso es lo bueno. Bueno, no hablo más y los dejo con las palabras de él y basta de gastar tiempo innecesario conmigo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. En el partido no juega Messi, por lo menos, así que no pierden tanto, ¿sí? Si hubiese jugado River, no había nadie acá seguramente, pero no es el caso, por eso hay bastante de todos ustedes, seguramente. Bueno, vamos a hablar de la reforma del código, un poco, digamos, qué ha cambiado este código, estrictamente en lo que son los derechos reales. Es decir, si hablamos de una modificación del Código Civil tendiente a la privatización del derecho, un código que implica la constitucionalización del derecho, ¿cómo repercute eso en la rama de los derechos reales? Ustedes saben que los derechos reales son de orden público, es decir, que ya están netamente controlados por el Estado. Nosotros, los docentes de derechos reales, cuando explicamos, justo tiene el PowerPoint no es mío, se ve que alguien lo trajo, pero no fui yo, pero aprovechamos para tener el concepto aquí, el del 1882, estamos en la órbita del libro cuarto, título primero, de los derechos reales, que ahora trae como novedad el Código Civil la definición. En el viejo código, el Código de Vélez, no estaban definidos los derechos reales, no había una definición. Bueno, Vélez decía que era impropio del código, pero sin embargo otro tipo de instituciones las definía. Bueno, los derechos reales no. Nosotros, los docentes de grado, cuando queríamos definirlos, lo hacíamos por la doctrina clásica en oposición a los derechos personales. ¿Se acuerdan? Los derechos personales son relativos, los derechos reales son absolutos. Los derechos personales se rigen por la autonomía de la voluntad, los derechos reales por el orden público, es decir, no puede haber más derechos reales que los creados por el Código y la ley. En este contexto ya hay una regulación suficiente en el Código del Cuerpo de Leyes, tanto en el Código de Vélez como en las normas posteriores, la 17711, que fue la más importante reforma del Código hasta la fecha, un control suficiente de lo que es los derechos públicos reales. Entonces, la idea es ver cómo repercutía este cambio en el nuevo Código, qué cambios iba a haber. ¿Era necesario un cambio? Sí, por supuesto, porque si ustedes piensan en los derechos reales de la época del Código, teníamos dominio, condominio, no estaba regulada la propiedad horizontal, que aparece en el año 1948 con la 13512, y de ahí en más, bueno, la propiedad evolucionó, hubo nuevas formas de propiedad, que aparecen ahora reguladas bajo el nombre de conjuntos inmobiliarios, que involucra, digamos, los barrios privados, los barrios cerrados, countries, etcétera. Tenemos luego el tiempo compartido, que aparece como nuevo derecho real. Da la impresión de que llegó un poco tarde, ¿no? Hoy en día, tiempo compartido, parece que a lo mejor
Tal cual, ¿no? Pero bueno, había que legislarlo y tenemos también los cementerios privados, legislados en la nueva esfera del Código Civil. Luego, los demás derechos reales ya los conocemos. Son el usufructo, uso, habitación, servidumbres, hipoteca, prenatecresis, etc. ¿Se acuerdan del numerus clausus o número cerrado? Es decir, que los derechos reales solo son los dispuestos en el Código y en nuestro caso puntual teníamos además, fuera del Código, la Ley de Propiedad Horizontal 13512 y la Ley de Superficie Forestal. Estas dos leyes ahora han sido derogadas, es decir, que la propiedad horizontal se ha incorporado ahora a las páginas del Código Civil y lo mismo con la superficie, que en un término un poco más extenso ha sido regulada también en el nuevo Código. Es decir, que se mantiene lo mismo, se mantiene por supuesto el número clausus, el número cerrado, no puede haber más derechos reales que los que crea la ley, que ahora los tenemos entonces numerados. Repasemos, es el artículo, los del 2503 del viejo código, los del nuevo me tengo que fijar porque todavía no lo memorizo. 1887, ¿sí? Tenemos entonces el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, que como vimos se incorpora al código y se deroga la 13512, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, que también aparece en el Código Civil ahora, derogándose la antigua ley, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis y la prenda. Derechos reales sobre cosa propia, los primeros, de disfrute los restantes y los tres últimos de garantía. En esto, si ustedes toman esta parte general, no hay grandes modificaciones o cuestiones que merezca la pena detenerse. Ahora veamos un poco, porque vamos a hablar luego puntualmente hoy de dominio y condominio, pero antes de eso vamos a hablar un poco de lo relativo a la transmisión de derechos reales, es decir, cómo ha quedado configurado en el nuevo código la transmisión de los derechos reales, es decir, la creación o transmisión de derechos reales perfectos, ¿sí? Vamos a tener que hacer un poco de repaso de cómo era en el Código de Vélez y cómo es ahora. Bien, nosotros teníamos en el Código de Vélez-Sarsfield la tradición romana. ¿Recuerdan el título y modo suficientes? ¿Sí? Es decir, relativo a la transmisión o constitución de derechos válidos, todos aquellos derechos reales que se ejercen por la posesión, no solo el dominio, todos los derechos reales que se ejercen por la posesión, es decir, excluimos nada más la hipoteca y las servidumbres activas, que no se ejercen por la posesión. Todos los demás derechos reales requieren para su constitución la comunión de dos elementos, el título más el modo. ¿Qué era el título? ¿Qué era el título? El título era el acto jurídico en cuya virtud se transmitía o constituía un derecho real. Por ejemplo, si es el dominio, podrá ser la compraventa, la donación, la permuta, la dación en pago, etc. Ese acto jurídico que para que fuera válido y transmitir un derecho real válido, ¿cómo tenía que ser? Celebrado entre personas capaces, para el acto jurídico que estaban celebrando, y además legitimadas. Es decir, que el que transmite el derecho o lo constituye sea el titular de la cosa. Si no teníamos, ¿se acuerdan del justo título cuando transmitía quien no es dueño, las ventas a non domino? ¿Sí? Que daba lugar a la usucapión corta, a la breve, de 10 años. Entonces, acto jurídico, celebrado por personas capaces y legitimadas, ¿y qué me está faltando? En algunos casos, cuando la ley lo establecía, la forma del acto jurídico, que, por ejemplo, si hablamos de cosas inmuebles, era requisito la escritura pública en forma solemne, bajo pena de nulidad. Entonces, cuando teníamos cumplido todo eso, teníamos el primer aspecto, título. ¿Y qué nos faltaba? El modo. ¿Y qué era el modo? El modo era la tradición, que en nuestro derecho ¿cómo tenía que ser? Real y efectiva, es decir, nosotros no tenemos un sistema como el francés, en el que alcanza con que las partes se den una por desposeída y la otra por poseída, aunque no haya mediado entrega material de la cosa. Aquí el código nos exigía entrega formal y material. La tradición, en el caso si fuera para trasladar el dominio, la traslativa de dominio, tenía que ser mediante entrega
real, material. Es un acto jurídico bilateral, complejo, que requiere, digamos, de las dos partes, el que entrega la cosa y el que la recibe. Por supuesto que tenía que haber posesión vacua, es decir, que quien recibe la cosa tiene que tenerla libre de ocupantes en el aspecto relativo a los inmuebles. Esto es clásico lo que pasaba o lo que puede pasar cuando se celebra, porque título y modo pueden ir los dos juntos. Yo celebro la escritura pública y simultáneamente me entregan la cosa, o no. Puedo tener primero uno y después otro. No hace falta que fueran conjuntos. Ahora, ¿qué pasaba en aquellos casos? Por ejemplo, en la escribanía me decían, le entrego la llave, firmamos la escritura y me entregaban la llave del departamento. ¿Había tradición en ese caso? Bueno, había que ver qué pasaba después. Si yo iba con la llave al inmueble, pretendía ingresar y la llave no era, por más que en la escritura dijéramos que había tradición, era una fórmula vacía y no había tradición. O si lograba ingresar a la propiedad, pero estaba ocupado por personas que se oponían a mi ingreso, tampoco se daba el requisito de posesión vacua. Supongamos que yo quiero ingresar y tengo personas con remeras azules y amarillas en la propiedad que me impiden el ingreso. Bueno, en ese caso no tomo posesión de la cosa o no puedo tomar posesión de la cosa. ¿Y qué nos falta en esto? Concretamente en referencia a los inmuebles. Nos falta un requisito más, que es el artículo 2505 del Código Civil, que es la inscripción registral en el registro de la propiedad inmueble. ¿Sí? Bien, esta publicidad registral, ¿cómo funcionaba en el Código de Vélez? En realidad no en el Código de Vélez, porque esto es obra de la 17711, ¿sí? La publicidad registral. En el Código de Vélez solo había publicidad de hipotecas, no de otra cosa. Esa publicidad, respecto a inmuebles, ¿cómo era en el Código Civil anterior? Meramente declarativa, es decir que no hacía al título, sino que a la oponibilidad frente a terceros. Si yo le pregunto a usted, ¿tengo título y tengo modo? ¿Adquirí el derecho real? La respuesta indubitada es sí, lo adquirí. El tema es que para la oponibilidad a terceros interesados teníamos que hacer la inscripción registral. Por eso, al ser meramente declarativa, la inscripción no purga ni sanea los vicios del título. Si hay un título nulo, una transmisión nula, esa mera inscripción no le da, digamos, validez. Y ahí el tema de los estudios de título necesarios que había que hacer 10 años para atrás con el escribano para ver la virtud de la transmisión y no estar expuesto a ser, digamos, un poseedor de mala fe, al no haber hecho el estudio de títulos. Ahora después vamos a ampliar un poco sobre esto. Después teníamos en el medio, como yo les dije, el justo título, el supuesto, digamos, en el que faltaba, digamos, la legitimidad en la transmisión, cuando transmite quien no es dueño, que daba lugar a la prescripción corta, único supuesto, que daba lugar a la corta, porque cuando había título putativo, error en la cosa, no en la persona, teníamos que ir igual por la larga. Esto, por ejemplo, cuando me dan una parcela determinada, posesión de una parcela determinada, que yo creo que es la A25 y resulta que me dieron la B24. Bueno, cuando el error es en la cosa, hay que ir por la de 20 años. El justo título, más la buena fe del poseedor, era el único supuesto que nos daba lugar a la usucapión corta a los 10 años, que en rigor de verdad solo se opone por vía de excepción y no de acción, como la larga. Cuando usted pasa los 20 años de usucapión larga, usted le puede pedir al juez que le dé la propiedad por vía de acción o por vía de excepción, cuando usted es demandado por reivindicación, oponiendo al progreso de la acción la usucapión larga. La corta, la de 10 años, es solo por vía de excepción, porque usted adquirió la propiedad frente a todo el mundo, menos frente a una única persona, que es quien lo puede reivindicar. Y esto es el dueño preterido, el dueño omitido. Ese solo puede reivindicar la cosa. Si lo hace antes de los 10 años, va a reivindicar. Si lo hace pasados los 10 años, usted solo por vía de excepción le oponía la prescripción corta. Bueno, ¿cómo quedó esto en el nuevo Código Civil? ¿Cuáles han sido las modificaciones? Tomen nota, por favor. Ninguna. Quedó exactamente igual. Es decir, no se ha cambiado. Ahora, que no se haya cambiado no quiere decir que no lo hayan querido cambiar.
porque lo quisieron cambiar. Quisieron hacer una descripción constitutiva del derecho. Fue intención de los reformadores hacerlo. Si ustedes toman la exposición de motivos, la motivación, y lo leen, lo dicen. En rigor, de verdad, lo que pasó fue lo siguiente. Hace 5 o 6 años, un poco más, cuando el anteproyecto todavía estaba, digamos, en marcha, esta intención de cambiar la inscripción declarativa por la constitutiva, no una constitutiva incausada como el derecho alemán, una constitutiva, digamos, causada con explicación del acto jurídico, un sistema más moderado. Se dio publicidad, salió en todos los medios, no sé si lo recuerdan, capaz que ustedes no, porque no están atentos a estas cuestiones registrales que a mí sí me interesan, o a algunos nos interesan más. Esto se dio a publicidad, o salió a publicidad, yo no sé si por omisión de alguien, o si a propósito para ver qué feedback tenía en algunos sectores. Bueno, la cuestión fue que levantó mucha polvoreda, es decir, algunos sectores notariales y sobre todo también los registradores se opusieron o manifestaron su resistencia al cambio, alegando que no estamos preparados para dejar tantos años de tradición romana y en definitiva dieron marcha atrás, no lo cambiaron. Pero si ustedes, les vuelvo a decir, leen la exposición de motivos, es decir, leen la motivación, los reformadores lo dicen. Nosotros quisimos proponer esto y nos encontramos con una férrea resistencia, con lo cual, como somos muy abiertos y escuchamos a todo el mundo, lo dejamos como estamos. Pero pasan factura, ¿sí? Es decir que tenemos entonces el mismo sistema que teníamos con el viejo Código Civil. Título y modo suficiente, con inscripción registral meramente declarativa, a los efectos de la publicidad de los terceros. Esto para, por supuesto, inmuebles. Ustedes saben que si hablamos de automotores, la solución es diferente, porque en materia automotriz sí es constitutiva del derecho la inscripción registral, ¿sí? Pero vinculado a esto que estamos comentando ahora, quisiera mencionarles entonces cómo queda un poco la situación, una situación que era por lo menos confusa en la época de Vélez, o que, en la época del Código de Vélez, porque en rigor de verdad lo que produjo la confusión no fue Vélez, sino la ley 17711, relativa a la situación de la posesión. Más concretamente me voy a referir a los poseedores con boleto de compraventa, que creo que es un tema que puede ser interesante y que tiene modificaciones en el nuevo Código Civil. Ustedes saben que la posesión en el derecho, en el Código Civil argentino, está considerada como un hecho, está tratada como un hecho. Vélez trató a la posesión no como un derecho, no hay derecho de posesión, sino como un hecho que trae aparejadas importantes consecuencias jurídicas. Una es la posibilidad de usucapir y la otra es la posibilidad de defenderse en la posesión a través de las acciones posesorias o las acciones reales en su caso. Este hecho de la posesión, tratado en el Código, nos da la sensación de que estamos frente a una situación fáctica que puede ser catalogada conforme haya sido adquirida. Si ustedes recuerdan algo de la materia, en el artículo 2355 del Código ya derogado, había un artículo que se dedicaba a calificar la posesión en legítima o ilegítima. ¿Cuándo va a ser legítima la posesión? Cuando yo adquiero el hecho de la posesión conforme a las disposiciones del Código Civil, es decir, como vimos recién, mediante un acto jurídico, celebrado entre personas capaces, legitimadas y por la forma que requiere la ley, voy a tener una posesión, además del hecho de la posesión, una posesión conforme a derecho, una posesión de carácter legítimo. Esto decía el primer párrafo del artículo 2355. Será legítima cuando se obtenga de conformidad a las disposiciones que emanan de este Código Civil. ¿Cuándo era ilegítima? Bueno, por contraste, cuando faltaba algo. Por ejemplo, cuando se tenía sin título, cuando ya ni siquiera se había celebrado un acto jurídico, el usurpador, aquel que toma una propiedad usurpándola, es poseedor ilegítimo porque no tiene un título válido para la posesión. Ahora puede ser que el título exista, que demos un paso más, pero que ese título sea nulo o anulable, es decir, que tenga un vicio
que lo haga inválido. Por ejemplo, en el viejo Código Civil, el contrato de mandato, cuando el mandatario compraba la cosa que el mandante le comenzaba vender, que era un contrato prohibido en el Código, se establecía un título, pero el título era inválido. El tercer inciso del 2355 nos decía que la posesión era ilegítima cuando no se obtenía conforme a la forma requerida por la ley. Es decir, había acto jurídico, era válido, pero la ley requería una forma solemne y los contratantes no la cumplían. Eso daba una posesión ilegítima. Luego, cuando se tenía de una persona que no tenía derecho a transmitir la cosa, etcétera, etcétera. Y aquí empezó a aparecer un tema, hacer un tema candente, la situación del poseedor con boleto. Aquel que tenía un boleto de compraventa y tenía la posesión, pero ¿qué le faltaba? Le faltaba la escritura pública. Es decir que, en principio, no había adquirido el derecho. Esta situación derivó en que en el año 1968, la reforma ómnibus, del Código Civil, le incorporase un párrafo a este artículo 2355. Un párrafo que decía algo más o menos así. Se considera legítima la posesión de buena fe mediante boleto de compraventa. Es decir que este agregado pretendía darle solución a todos estos poseedores con boleto, como una solución con muy buena intención, y de esta manera determinaba que quien tenía boleto y buena fe tenía una posesión legítima. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, este párrafo, agregado por la 17711, se daba de patadas con todo el resto del Código Civil. Ya de por sí se daba de patadas con el tercer párrafo del mismo artículo que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque el artículo 1184, inciso primero, no había sido derogado, con lo cual estaba claro que seguía vigente la necesidad de firmar una escritura pública para transmitir la propiedad de un inmueble. Ese artículo, el mismo artículo tenía exactamente, se contradecían varias normas del Código Civil. Entonces, ¿qué pasaba? Ya teníamos problemas con este agregado. A todo evento, también la reforma legislativa pecaba o tenía un defecto más, y es que un error de técnica grosero. ¿Por qué? Porque decía se considera legítima la posesión de buena fe mediante boleto, y en rigor de verdad, la posesión puede ser legítima o ilegítima, pero solo la ilegítima puede ser de buena o mala fe. La legítima es legítima y punto, no existe la posesión legítima de buena fe. Legítima es legítima. La que es ilegítima, la que puede ser de buena o mala fe, es la ilegítima. Y después recuerden que está el tema de los vicios, es decir, puede ser viciosa o no viciosa. Pero no hay posesión legítima de buena fe, con lo cual hasta el artículo tenía, una deficiencia importante en su redacción. Esto generó, por supuesto, muchísima polémica. ¿Por qué? Porque a partir de esta reforma muchos decían, bueno, a partir de ahora, entonces, tenemos que considerar poseedor legítimo al que tenga un boleto de compraventa. Bueno, muchos no estaban de acuerdo, la gran mayoría no estaban de acuerdo con esto. Primero porque el boleto de compraventa nunca va a alcanzar emplazamiento registral. Porque si usted iba con el boleto y se lo llevaba al registrador, el tipo lo más probable es que lo hiciera un bollo y lo tirase al cesto de basura diciéndole, yo no anoto estos documentos, yo solo anoto escrituras de los notarios públicos o instrumentos judiciales suscritos por jueces o secretarios. Pero no, salvo casos excepcionales. Por ejemplo, la ley de horizontalidad establecía expresamente la inscripción de los boletos. Ley que, ustedes lo van a ver en la próxima clase, propia horizontal, pero les adelanto que ya no hay más ley de horizontalidad ni horizontalidad. Hay un sistema de seguro distinto que ojalá resulte efectivo. Igual, de todos modos, ¿qué pasaba con la ley de horizontalidad? La verdad que era muy buena, era buenísima, pero tenía un problema. No la cumplía nadie. La verdad no la cumplía nadie por dos cosas. Primero, porque era caro cumplirla. Y segundo, porque incumplirla no traía ninguna consecuencia, con lo cual, si era caro y no traía consecuencias, lo más lógico es que no se cumpla. Pero fuera de esos supuestos de excepción, el boleto de compraventa no iba a alcanzar nunca emplazamiento registral. Entonces, la mayoría
resistía a la virtud de esta reforma. Siendo rigor de verdad, no podemos hablar, en el supuesto de un poseedor con boleto, de un poseedor legítimo y tampoco de buena fe. ¿Por qué? Porque otra norma con la que colisionaba este agregado a la reforma es el artículo 4009 del viejo código, que tampoco había sido derogado, es decir, que seguía vigente. El artículo 4009 era una excepción a una regla. La regla era la presunción de legitimidad de la posesión, es decir, que se presume la legitimidad. ¿Ustedes se acuerdan del 3663 que decía: nadie tiene por qué probar la causa de su posesión? Él posee porque posee, esa fórmula rara que usaba Vélez. Bueno, eso hacía presumir la legitimidad del poseedor. Esta regla, como toda regla, tenía excepciones. Y justamente una de las pocas excepciones que tenía era el artículo 4009, que decía que se presume la mala fe del poseedor que ignora la forma esencial del acto jurídico. Es decir, Vélez estaba diciendo que nadie, en la nota al 4009, Vélez dijo: nadie puede desconocer las formas de los actos jurídicos. ¿Ven por qué les digo que chocaba con todo el cuerpo normativo? O sea, descartada la buena intención seguramente del reformador del 68, la verdad es que la reforma no satisfacía, por lo menos en esos términos, la situación del poseedor con boleto. Por supuesto que algunos la sostenían en función de varios argumentos. Muchos decían, con rigor de verdad, el Código había creado un nuevo derecho, el derecho de posesión. Bueno, otros contestaban: si el Código creó un nuevo derecho de posesión, ¿qué es? ¿Un derecho real o un derecho personal? Tomaban el 2503, leían dominio, condominio, uso, usufructo. Derecho real no es, porque no lo agregaron al 2503. Personal será, tampoco habían creado un contrato típico de posesión, con lo cual tampoco sería atípico, porque no lo habían legislado en ese sentido. Otros recurrían al argumento del dominio imperfecto. Ahora la pregunta era: ¿dominio imperfecto para quién? ¿Para el que vende o para el que compra? La realidad es que el que vende conserva el pleno dominio de la cosa hasta que no firme la escritura. Y el que compra no tiene nada hasta que no firma la escritura. Así que tampoco parecía haber coincidencia con eso. Y todo esto, por supuesto que esto es estático, pero después esto colisionaba cuando había conflictos. Poseedor con boleto versus poseedor con boleto. O el más complejo de todos, poseedor con boleto versus escritura pública. ¿Qué pasaba en ese supuesto? Bueno, el supuesto en el que el boleto es posterior a la escritura no ofrece dudas. Triunfa la escritura sin lugar a dudas, porque cuando el tipo firma el boleto, lógicamente va a tener que ir a ver el informe de dominio, buena fe, diligencia, y corroborar, digamos, que hay una escritura en plazo, de emplazamiento, o ya registrada, con lo cual si firmaba después el boleto, estaba en el horno. El tema más complejo es, y sigue siendo, el tema de posesión más boleto y luego escrituración. ¿Quién triunfa ahí? Bueno, no todos opinan de la misma manera. A mi modo de ver, va a triunfar siempre el que tenga la escritura pública. Sí, pero no tan lógico. No todos opinan igual, o opinaban igual. ¿Por qué? Porque empezaban a hablar de la virtud de la publicidad posesoria. Es decir, yo lo que creo en este sentido es que uno, cuando va a comprar un inmueble, lógicamente lo normal es que lo visite o lo vea, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ver que hay personas en la propiedad, que está ocupada. Y hasta puedo presumir sin saberlo, que esas personas son poseedores. ¿Sí? E incluso puedo decir, bueno,
por la legitimación que me da el plenario de la Cámara Civil Arcadini contra Maleca del año 58, si yo compro, puedo ponerme en el lugar del dueño como concesionario e iniciar la acción reivindicatoria para sacar a estos poseedores, con lo cual hasta ahí no habría problema. Por supuesto que uno podría comprar un inmueble con un ocupante, siempre es un problema, pero ¿qué es lo que yo no podía saber? Yo visito la cosa y veo personas, puedo presumir que sean poseedores, pero ¿qué es lo que no tengo forma de conocer? Que esa persona o esas personas que están ahí firmaron un documento privado que para mí no tiene fecha cierta y que yo no tengo forma de conocer. ¿De qué manera un tercero interesado en la propiedad puede sospechar que el que está ocupándola firmó un boleto privado con el dueño? Es decir, no discuto que puede ser trascendente la publicidad posesoria, pero de ahí a darle la trascendencia que queramos, como para decir que en todos los casos el poseedor con boleto puede llegar a prevalecer solo por el efecto de la publicidad posesoria, me parecía, o nos parecía a algunos cuantos, demasiado. El único caso en que indefectiblemente el poseedor con boleto se impondría sobre el que tiene escritura pública de fecha posterior, es cuando hay mala fe del que firmó la escritura. Y me refiero al caso en que el que firmó la escritura conocía la existencia previa del boleto de compraventa. ¿Y de qué modo? Supongamos que la persona que firmó el boleto de compraventa luego promovió un juicio de escrituración y obtuvo el embargo del 211 del Código Procesal o la anotación de litis y la inscribió en el registro. Bueno, en ese caso sí, porque el que firmó la escritura después debió haber visto la publicidad no posesoria, sino registral. Y en ese caso, si firmó la escritura de todos modos, obró de mala fe. Pero no por efecto de la publicidad posesoria, sino por efecto de la publicidad registral, es decir, por el conocimiento del boleto de compraventa. En esos términos estábamos con el Código de Vélez, en el cual, el Código de Vélez reformado, por la Ley 17711, que sí previó un supuesto de excepción relativo al concurso o quiebra del vendedor. ¿Lo recuerdan? Que más razón les daba a todos aquellos que decían que no era general, porque si no, no se hubiese hecho la excepción al caso del concurso o quiebra del vendedor, sino que se hubiese legislado de modo genérico. ¿Qué decía el viejo código? Decía que en caso de concurso o quiebra del vendedor, aquel que hubiese firmado un boleto por el que había pagado el 25% o más de la propiedad, podía oponer al concurso, el boleto tenía fecha cierta, y podía lograr la escrituración de la propiedad. Está claro, era una excepción, con lo cual quiere decir que para todos los demás casos, no. Pero lo curioso, o lo llamativo, es que todos aquellos que sustentaban al boleto como título suficiente, luego no le daban al poseedor con boleto la posibilidad de ir por la usucapión corta de 10 años, lo que está bien, creo que no la tenían, pero lo que de alguna manera justificaría un poco la posición que adoptaban, porque si no, ¿cuál era la virtud? Ustedes les decían, no, ojo, le falta escrituración, por supuesto que le faltaba la escrituración. Le falta escriturar, pero si usted no le va a dar los 10 años, ¿cuál es el efecto útil de reconocer en todo caso al poseedor con boleto en esos términos? Pero bueno, estábamos, digamos, en esa disyuntiva. Además está decir que el boleto de compraventa no era un contrato típico en el Código Civil anterior, no estaba legislado. Es un contrato más moderno, un contrato que en una operación tan importante como la compraventa y que requiere la colaboración de ambas partes, es casi indispensable, o por lo menos muy necesario. Es decir, cuando se hacían estas críticas, todos los que criticaban esta situación de la reforma del Código, algunos malinterpretaban la situación como que se estaba menospreciando al boleto como instituto, y nada más lejos de la realidad. El contrato es un documento, un instrumento perfecto y válido, generador de obligaciones para ambas partes. Entregar la cosa, el precio, etcétera, y principalmente ¿cuál? Otorgar la escritura pública, viejo artículo 1185. Todo contrato privado que hace por escritura pública obliga a extenderlo. Es decir,
Fíjense cómo será la trascendencia del boleto, que como la compraventa es un contrato consensual, con la firma de un boleto, ya estaba consumada la compraventa. El acto quedaba consumado. ¿Qué faltaba? Faltaba elevarlo a escritura pública. Piénsenlo de esta manera. Tanto es así que de otra forma los jueces no podríamos jamás firmar una escritura pública a costa del demandado si no hubiese estado prestado el consentimiento. Es decir, no se discute la virtud del boleto como acto jurídico y su trascendencia. El tema es que estábamos en una situación un poco indefinida o un poco incierta. Bueno, ¿qué pasó ahora? ¿O cuál ha sido la reforma importante en este sentido? Aparece legislado en el Código el boleto de compraventa como contrato típico. Es decir, tenemos el contrato de boleto de compraventa. Artículo 1170 y 1171. Ya me voy acordando algunos, ¿ves? Ya uno o dos me van quedando en la memoria. Artículos 1170 y 1171 trata ahora la situación del boleto de compraventa. Y puntualmente lo que trata es lo relativo a la oponibilidad del boleto frente a los acreedores del vendedor. Miren cómo dice, boleto de compraventa de inmuebles. El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido, sí, y acá establece 4 requisitos, de la A al D. El primero, A. El comprador contrató con el titular registral o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos. ¿A qué tiende este inciso, este primer inciso? A desalentar la figura análoga al justo título. No vamos a poner una de justo boleto. Es decir, yo contraté con cualquier persona que no es el dueño y tengo un boleto firmado por X y pretendo, digamos, con eso oponerlo a acreedores del vendedor. Es decir, es lógico. Lo que el Código pide entonces es que se haya contratado con el legitimado, con el dueño de la cosa, para poder hacer oponible ese boleto. Luego habla del eslabonamiento de los derechos, que se referirá a las sesiones de ese derecho, a las sucesivas sesiones de boleto, que, bueno, que todas podrán tener un eslabonamiento que se ve al titular del derecho. El segundo, B, el comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar. Lo mismo que requería el viejo código para los asuntos de la quiebra del vendedor, ahora lo repite el código. Le exige el pago mínimo de por lo menos el 25% para poder hacer oponible ese boleto. Hay en esto una tendencia a veces, por eso cuando uno hablaba en algunos lugares del tema de poseedor con boleto versus escritura, existía la creencia falsa de que el poseedor con boleto era o es está en peor situación que el que escrituró, o porque a lo mejor, digamos, parece más vulnerable. Y en rigor de verdad hay que ver caso por caso, porque a lo mejor el que escrituraba pagaba el 25, el 30, el 40 y el escrituró pagó todo el precio, con lo cual no se podía tomar una medida de decir, bueno, cuál es el más vulnerable. Había que ver caso por caso en particular. Lo cierto es que el código pide, el nuevo código, el pago mínimo del 25% del precio. El boleto tenga fecha cierta, o los requisitos, que no sé si lo leyeron o si lo han visto en los cursos anteriores, está más laxo el tema de la fecha cierta ahora, ¿eh? Ya no tiene la redacción del código de Vélez en cuanto a cómo se puede probar la fecha cierta, es mucho más sencillo. Y el último inciso, fíjense cómo dicen, el D, la adquisición tiene publicidad suficiente. Y aquí viene, sea registral, sea posesoria. Pareciera que puede ser de cualquiera de las dos, registral o posesoria. Las reservas con respecto a la posesoria, en los términos que hablamos, las mantenemos. Con respecto a que sea registral, la ley
17.801 no fue modificada en cuanto a qué documentos pueden inscribirse, con lo cual no tenemos todavía registralmente inscripción de los boletos en esos términos, con lo cual daría la idea de que se está refiriendo a la registración de una medida cautelar. Pero yo creo que vamos camino a lograr, que sería la solución más anhelada, ¿no? O la solución por lo menos más deseada, ¿no? Poder registrar un boleto, y de esa forma dar certeza a los terceros interesados. Quien vaya al registro y vea registrar un boleto, ya sabe que hay alguien con prioridad sobre esa propiedad. Yo creo que vamos camino a eso, pero todavía no hay nada determinado. Nosotros en el juzgado, por ejemplo, ordenamos escribir las subastas y el registro las inscribe, es decir, se está trabajando de esa manera. Con lo cual ahora tenemos un panorama un poco más claro, porque sabemos que ya esto es genérico, o sea, es para todos. O sea, quien tiene un... Ahora, después empiezan a aparecer los interrogantes. ¿Habrá que tener las 4 juntas? Yo tengo publicidad registral, pero no pagué el 25, pagué el 15. Me parece que igual voy a tener prioridad sobre cualquier otro acreedor del vendedor, ¿no? Sobre esa cosa. No pagué menos el 25, pero registré el embargo. Es decir, esto por supuesto que habrá que ver con el transcurso del tiempo cómo empieza. Como todo, como toda reforma del código, cuerpo de leyes tan importantes, habrá que ver cómo empieza a jugar el tema con esto. De todos modos, el panorama está más claro. Ya no puedo afirmarles con tanta certeza que el poseedor con boleto es un poseedor ilegítimo y de mala fe, como sí lo podíamos hacer antes. Ya tendré que replantearme ahora. Todavía queda mucho por pensar. Es decir, estamos en una reforma significativa y muchas cuestiones hacen ruido todavía, pero por lo menos tenemos una plataforma un poco más clara en cuanto a la situación del poseedor con boleto. ¿Se entendió? ¿O estamos más o menos en claro? Bueno, sí, ¿quieren que preguntas sobre esto y después pasamos a dominio y seguimos? Yo no tengo problema, la verdad que me parece que es una charla entre profesionales, con lo cual lo manejamos. Si ustedes quieren preguntar algo, que sean fáciles nada más, ¿eh? No, preguntas difíciles, por favor. Sí, no veo. Sí, como... Sí. No lo tengo yo, ¿no? En el juzgado, a ver si todavía... No, bueno, si todavía estoy adelantando opinión, después me va a decir en la conferencia del colegio, me dijo... Miéntanme, no digan que es un caso, háganlo como una especie de... Sí. Sí. Después recúseme si le toco yo, ¿eh? A ver, usted tiene una situación de un poseedor, así voy repitiendo, un poseedor con boleto al que luego el titular registral enajenó la propiedad de otra persona. Sí, sí, sí. Para la relación particular, sí. Entre las partes, sí. Pero, a ver, es opinión. Es relativo, ¿no? Yo creo que hay que ver caso por caso. Yo creo que, si usted me pregunta a mí, en principio, todo lo que sean derechos que hacen a las partes, habría que respetar el marco normativo en que contrataron. Pero también tenemos un nuevo código, y si tenemos un nuevo código, usémoslo. Y si el nuevo código aclara cuestiones que antes eran espinosas y sirven para despejar, porque en realidad la situación anterior no era muy clara. Bueno, yo creo que sí se puede usar en ese caso la normativa del Código Civil, si ha venido a aclarar aspectos que no estaban claros con la normativa anterior. Más con este tema puntual, ¿no? Que quedaban, digamos, dudas o... De todos modos, no sé cómo será la cuestión particular. Si vos sos abogado del poseedor con boleto, o serías abogado del poseedor con boleto, bueno, tenés media biblioteca que te ayuda también. Ahí te dice que... Sí, 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 artículo 7. ¿Tenemos? Mm.
Sí, es un tema, digamos. Sí. Mi criterio, le vuelvo a decir, yo creo que hay que respetar los derechos que tuvieron las partes al contratar, esencialmente lo que hace a la vinculación jurídica, pero hay aspectos en los cuales por ahí es difuso, o, digamos, si el nuevo código aclara cuestiones que no eran tan claras antes, me parece que se puede utilizar. En abstracto se lo cuento, después habrá que ver cada caso puntual cómo se resuelve. Sí, la doctora. Sí, sí, sí. Bueno, dice O, daría la... Bueno, la doctora me pregunta por el inciso D, que dice que la adquisición tenga publicidad registrada posesoria. Y sí, es un poco ambiguo, es decir, pareciera que teniendo una de las dos alcanzaría. Yo entiendo que la registral es indiscutible. La posesoria tengo un poco más de reservas por lo que les conté recién. Salvo que excepcionalmente en el caso de ese boleto tenga fecha cierta para el tercero interesado, y bien, bueno, no pueda ignorarlo. Pero fuera de eso, volvemos al mismo que les dije antes. La publicidad posesoria da publicidad de la posesión, no del boleto. O sea, yo conozco que puede haber posesión, no un documento privado que desconozco. Pero la ley dice así. ¿Sí? Eso es lo que decíamos recién. Pareciera que se tienen que dar los 4 incisos, pero yo creo que es discutible. Yo creo que es discutible más que nada el requisito del precio, ¿no? Si yo pagué el 20%, pagué el 20%, pero logré registrar una cautelar, ¿cómo van a decir que un embargo posterior o un embargo luego me puede ser oponible en mi calidad de...? Porque regiría el 318, primer embargante. ¿Sí? Bueno, damos por cerrado y avanzamos un poco no con condominio, con derecho real de dominio, para que se entienda. Pasamos entonces... me fui de derechos reales para pasar a boleto, perdón, por eso, por razón no encontraba nada. Bueno, vamos a pasar entonces a los derechos reales sobre cosa propia, es decir, vamos a hablar hoy de dominio y de condominio. Vamos a ver cuáles han sido las modificaciones en función de estos dos derechos reales. En dominio no hay tantas, en condominio un montón, pero vamos a empezar por dominio, que es el derecho real más extenso, más amplio. ¿Recuerdan? Está definido en el código en términos similares a lo que era el código de Vélez, el derecho real de dominio con sus 3 caracteres. El dominio es perpetuo, es exclusivo. Aquí estamos en título 3, dominio, artículo 1941 en adelante, que ahora el primer artículo, Vélez utilizaba una fórmula distinta, porque definía el dominio como género y luego hablaba del dominio perfecto y del dominio imperfecto. El código ahora arranca definiendo lo que es el dominio perfecto. ¿Recuerdan la distinción entre el dominio perfecto y el dominio imperfecto? El dominio es perfecto cuando no está afectado ninguno de sus caracteres, es decir, que no está expuesto a extinguirse, ni está afectado en su absolutez. El dominio es absoluto porque es el derecho real que más potestades o más facultades le concede a su titular. De ahí la pirámide, el dominio lo primero y todos los derechos reales hacia abajo. Quien tiene dominio tiene uso, tiene goce y además tiene el poder de atribución, la facultad de disponer física y materialmente y jurídicamente de la propiedad. Tiene los 3 ius del derecho romano, el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi, es decir, quien tiene el dominio de la cosa tiene amplias potestades sobre esas. Cuando uno de estos caracteres está alterado, ya sea en su perpetuidad, porque está expuesto a extinguirse, o en su absolutez, porque está desmembrado, ya que se le grabó un derecho real que restringe las potestades del dueño, hablamos entonces de un dominio imperfecto.
El dominio imperfecto puede darse porque está afectada, nunca puede estar afectada la exclusividad, único carácter que no puede estar afectado. Los dos sí. Cuando está afectada la absolutez es porque hay dominio desmembrado. Esto es porque el dueño de la cosa grabó en favor de terceros ciertos derechos reales, como por ejemplo una hipoteca, usufructo, cualquier derecho real que restringe, cuando grabamos un inmueble con derecho al usufructo, damos a un tercero el uso y goce de la cosa. Estamos desmembrando el dominio. Cuando grabamos un derecho de garantía sobre una cosa nuestra, estamos, digamos, con un derecho restringido, porque, por ejemplo, por efecto del contrato, tal vez no podamos dar en locación la propiedad. Tenemos un dominio menos pleno o imperfecto. Y luego tenemos los otros supuestos de dominio imperfecto, cuando está afectado ya no la absolutez, sino la perpetuidad, que es el dominio revocable y el dominio fiduciario. En estos casos, el dominio está expuesto, digamos, a extinguirse por el cumplimiento de un plazo o una condición resolutoria. Es decir, nace el dominio en cabeza de otra persona, pero ese dominio está expuesto a extinguirse. En el caso del dominio revocable, es aquel por el cual se transmite la cosa, el que adquiere la propiedad de la cosa pasa a ser dueño de ella, pero por el cumplimiento de un plazo o una condición resolutoria, puede tener que, como efecto, reintegrar, supongamos que sea un inmueble, el inmueble al transmitente. Vamos a ver después con qué efecto o de qué manera. Y en el caso del dominio fiduciario, es aquel que por un patrimonio de afectación se celebra y una vez cumplido el objetivo del fideicomiso, la cosa pasa a manos de un tercero fideicomisario o beneficiario. En estos dos supuestos de dominio, entonces, lo que se afecta es la perpetuidad. Esto está regulado en los mismos términos que el Código de Belén. No existen, digamos, diferencias en cuanto a la regulación de lo que es el dominio perfecto, con todas sus facultades, y de lo que es el dominio imperfecto. Hay un cambio, sí, un cambio sustancial e importante en lo que es el dominio revocable. El dominio puede ser revocable por convención de las partes, por ejemplo, la venta con un pacto de retroventa, cuando las partes, por ejemplo, fijan un plazo o condición de común acuerdo, o puede ser revocable, por ejemplo, en el caso de las donaciones. Las donaciones cuando pueden ser revocadas por el donante por ingratitud. En principio, lo que el Código dice es que tiene efecto retroactivo, salvo que la ley disponga lo contrario. En el primer caso, en el dominio revocable por convención, es siempre retroactivo, salvo que se pacte en contrario. En el segundo, por efecto de la ley, en el caso de la donación, no es retroactivo respecto a los terceros. ¿Qué cambia el Código ahora? Bueno, lo que dispone el nuevo Código Civil es un plazo de 10 años, que antes no estaba. Es decir, en el caso en que las partes convenían un plazo o condición resolutoria, el adquirente de la propiedad estaba expuesto a que la condición, por ejemplo, sine die iba a estar pendiente de cumplimiento y pasaba el tiempo, pasaban los años, y esto generaba cierta situación de incertidumbre. ¿Por qué? Sobre todo con terceros, porque el tercero que contrata con un titular de dominio revocable, que por supuesto lo conoce, si fue diligente porque debió revisar el título y del título debe surgir esta condición de revocabilidad, sabía que estaba expuesto eventualmente a que se cumpla la condición y la cosa volviese a manos del primer transmitente con efecto retroactivo, alterando también derechos de terceros interesados. Esto generaba o podía generar alguna situación de inseguridad o incertidumbre jurídica, con lo cual el Código pone ahora un plazo de 10 años, que si cumplido,
si pasado, para ser más preciso, pasado los 10 años, no se cumple la condición, la propiedad queda consolidada definitivamente en cabeza del nuevo propietario, es decir, no vuelve la cosa al transmitente. Piensen, por ejemplo, alguna cláusula de dominio revocable cuyo cumplimiento fuera por lo menos incierta en el tiempo. Uno podría decir, te transmito la propiedad de la avenida Corrientes, 1400, con la siguiente cláusula de revocabilidad, que si Boca en el lapso de 6 meses elimina 2 veces a River de torneos internacionales, la propiedad vuelve en cabeza del transmitente. Imagínense que podrán pasar años, años, años y más años, y esta cláusula no se iba a cumplir jamás, jamás de los jamases, con lo cual entonces estábamos en una situación de incertidumbre que ahora, al ponerle un tiempo determinado, pasados los 10 años, la propiedad queda consolidada definitivamente en cabeza del nuevo transmitente, sin el riesgo de que vuelva a manos del primer dueño. En rigor de verdad, el dominio revocable transfiere la plena propiedad de la cosa con estas limitaciones, es decir, todos los actos de administración que se celebran son válidos y los de disposición, pero serán inoponibles, caducado el derecho, al nuevo propietario. No hay otros cambios sustanciales en dominio. Podríamos hablar de modos de adquisición del dominio en los cuales por ahí se mantiene el mismo sistema de Vélez Sarsfield en cuanto se acuerdan de la apropiación como modo de adquirir el dominio, de cosas muebles que no sean robadas ni perdidas, adquisición de tesoros, inclusive se mantiene lo relativo a bueno, más acotado por supuesto, lo relativo a la caza, a la pesca y al régimen de los tesoros. Se mantiene casi exactamente igual, con leves modificaciones, es decir, no vale la pena hacer ningún tipo de distingos. En los límites y restricciones, particularmente el 2618 de la 17711 se había precisado los alcances, ¿se acuerdan? Las molestias de las emisiones inmateriales, humo, calor, propagación de humedades, tiene una relación casi exacta o similar. Se acotó, sí, en cuanto a límites al dominio de los propietarios ribereños, lo que es el camino de Sirga, que antes eran 35 metros, que ahora son solo 15 metros, pero, es decir, se ha reducido un poco la franja que tiene que dejar libre el propietario de los predios lindantes a la ribera, exclusivamente para la operación necesaria de los ríos navegables, pero no hay otros cambios sustanciales en materia de dominio que merezcan que nos detengamos puntualmente en eso. Sí los hay en condominio, sí. Una donación a un no legitimario, digamos. Sí, sí. No, pero la donación es digamos, si yo dono... A ver, termine la pregunta. Sí, pero es un supuesto diferente. Acá no hay ninguna, digamos, yo me refiero concretamente a cláusulas o pactos entre las partes por la cual se conviene la revocación del dominio. El supuesto de la donación es distinto. ¿Sí? Sí hay muchos cambios en materia de condominio. ¿Sí? Vale la pena detenerse en esto porque en realidad lo bueno de todos estos cambios es que no son tan novedosos, porque acompañan, digamos, lo que la doctrina y la jurisprudencia ya venía afirmando desde antes. Esto es, no sé cómo decirlo, pero Vélez odiaba el condominio. No le gustaba. Realmente lo legisló porque no le quedaba más remedio. No lo podía evitar, tenía que legislarlo. Pero lo hizo como un estado transitorio, como algo que se tiene que extinguir prontamente. Él, si ustedes se fijan en el código viejo,
puso 2 o 3 artículos para la administración del condominio y un montón para la disolución. Porque él decía que la propiedad en manos de muchas personas generaba conflictos o problemas. De hecho, la propiedad horizontal la prohibió, ¿no? No había propiedad horizontal en el Código de Vélez. No le faltaría razón, seguramente. Y puntualmente lo que le molestaba era el condominio de las cosas inmuebles. Las cosas muebles le daba igual. Pato, pato, gazaleta, gazaleta. Era todo lo mismo. Pero el condominio sí, de cosas inmuebles sí, era, digamos, una concepción que no admitía. Entonces creó un sistema de condominio realmente complejo, por todas las limitaciones que le puso. Puntualmente en lo que hace a la administración del condominio, es decir, cómo administrar el condominio. 2 veces decía en el código él, ninguna decisión es válida si no se toma en el conjunto de la totalidad de los condóminos. Luego repetía, todos los condóminos deben decidir sobre el destino bajo penalidad del destino que se le dará a la cosa. Esto hacía que realmente fuera muy difícil administrar un condominio. ¿Por qué? Porque le daba lugar al condominio renuente a posturas por lo menos reñidas con la buena fe. Porque ponía un quórum, es decir, había quórum. ¿Cuál era? Unanimidad. ¿Cuánto nos tenemos que reunir para decidir? Todos. Si no estábamos todos, ninguna decisión es válida. Entonces, teníamos que reunirnos todos. Después él consagraba la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad del valor. ¿Sí? Distinguimos entonces quórum, todos. Mayoría para decidir, mayoría absoluta, el 50 más 1. Entonces, ¿cuál era el problema con este modo tan particular con este quórum tan rígido? Y bueno, vamos a un ejemplo en el absurdo. Supongamos que todos nosotros somos condóminos de una propiedad. Entonces tenemos que decidir qué vamos a hacer con esa propiedad. Y yo sé que todos ustedes tienen una decisión tomada y a mí esa decisión no me gusta. Entonces, si yo voy a la reunión y ustedes votan, se va a hacer lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué hago para frustrarle su decisión? No voy y listo, así de sencillo. Bueno, como no tienen unanimidad de quórum, ni siquiera podían empezar a sesionar. Entonces, ¿qué pasaba? Y la abono vino. Qué lástima. Ahora no podemos ver qué vamos a hacer con el condominio. Esto, por supuesto, que era insostenible, porque le daba lugar a cualquier condominio renuente a salirse con la suya, y esta postura debió ser indefectiblemente atenuada por la doctrina y sobre todo por la jurisprudencia, que en el caso puntual ya venía marcando la pauta de decir, bueno, no hace falta que estén todos, hace falta que los citen a todos en forma fehaciente y puntual. Día, hora y lugar de la reunión, notificado con suficiente antelación, y en ese caso la decisión se toma por los presentes, que a lo mejor es uno solo, porque si un solo condómino tenía el 60% de la cuota, ese levantaba la mano y se hacía lo que él decía. Justo o injusto, bueno, ahí sí tenía razón Vélez. Si te gusta el durazno, te bancas la pelusa. Si querés un condominio, soportá entonces que a lo mejor puedas... Pero el tema es que no se podía trabar la decisión de la cosa, y en ese sentido había indefectiblemente que atenuarlo. Bueno, esta es la pauta que rige ahora en materia de administración del condominio, en el artículo 1993 y 1994. Fíjense cómo dice, imposibilidad de uso y goce en común. Si no es posible el uso y goce en común por razones atinentes a la propia cosa o por la oposición de alguno de los condóminos, estos reunidos en asamblea deben decidir sobre su administración. 1993. Asamblea. Todos los condóminos deben ser informados de la finalidad de la convocatoria y citados a la asamblea en forma fehaciente y con anticipación razonable, lo que ya venía diciendo la jurisprudencia. Y aquí viene, la resolución de la mayoría absoluta, es decir, mantiene la mayoría absoluta,
computada según el valor de las partes en divisa, aunque corresponda a uno solo, lo que decíamos recién, obliga a todos. En caso de empate, debe decidir la suerte. Es decir que, ¿qué es lo que hace el código? Y ahora vamos a lo del empate. ¿Qué es lo que hace el código? Suprime el quórum. Se acabó, no hay más quórum. Ya no se lee más. Todos deben estar presentes o todos deben decidir. Suprime el quórum y establece la mayoría de valor, la mayoría absoluta. Es decir que, como mínimo para decidir, va a tener que estar presente esa mayoría absoluta. Y cuando dice lo del empate, bueno, en rigor de verdad, el empate es que haya dos posiciones con la misma cantidad de votos. Es decir, dos mociones que tengan 3 votos cada una, o porcentualmente, en principio se vota por la porción que se tiene en la cosa. El valor es, salvo que, y esto no es de orden público, que los condóminos hayan establecido otro método para dirimir, porque esto, la ley en principio te dice, tienen voto conforme a la porción que tienen la cosa, pero nada implica que no puedan, digamos, haber tenido una determinación diferente. Con lo cual, debiéramos deducir que si no hay empate, triunfaría la mayoría simple. Distingamos mayoría absoluta de la simple. La simple es la que obtiene más votos sobre la otra. O sea que el sorteo, que no sé cómo será, decide, ¿cómo dice? Por la suerte. Piedra, papel o tijera, o tal vez moneda, definición por penales, o lo que fuese. Pero se interpreta esto que debe haber un empate, si no, a mi modo de ver, triunfaría la mayoría simple. ¿Cómo? Bueno, ¿qué otra cosa? Sí. Sí. La propiedad horizontal, no, tiene otro régimen diferente. Pero yo creo que no tengo que hablar de eso hoy. Propiedad horizontal me parece que le toca a otra persona en la próxima clase. Me encantaría, pero no me toca a mí. Qué lástima. No me convocaron a mí para... un montón de cosas para decir de eso también. Pero bueno, tienen que esperar. Así tenemos otras modificaciones, supuestos no contemplados por Vélez que ahora también aparecen en el Código Civil. Por ejemplo, uno muy típico que a ustedes les debe pasar permanentemente en el ejercicio de la profesión. Cuando ustedes reciben el estudio del cliente que viene, seguramente heredero, o con un condominio, porque es aplicable al régimen de partición hereditaria, que viene con la siguiente inquietud. Lo tengo a Carlitos en la propiedad que era de mamá hace 10 años sin pagar un solo centavo. Entonces, ¿qué hacía? Les reclamaba a ustedes, porque muchas veces los clientes piensan que los abogados son una especie de magos o que pueden conseguir, no se dan cuenta que no, y querían un importe actualizado de todos los alquileres devengados durante los 10 años que estaba ocupando en exclusividad ese uso excluyente que, por supuesto, hacía que no todos tuviesen el mismo derecho sobre la cosa. ¿Qué pasaba en el Código Civil de Vélez con esto? Bueno, lógicamente a Vélez no le importaba, con lo cual no lo legisló. Se olvidó, no quiso, no le importó. Pero aquí no había discusiones. La verdad que en este estaban todos contestes. ¿Se puede reclamar desde cuándo? Desde que se hacía la intimación fehaciente. Es decir, que si usted toleró 10 años que el otro ocupase la cosa, sin hacer ningún tipo de reclamo, como el otro también es dueño, se presume que esa actitud pasiva suya fue, digamos, tolerar esa ocupación y consintiéndola, con lo cual usted le tenía que dar la infausta noticia de que si no lo había intimado previamente, prendía el reloj del taxi cuando le mandaba, ya sea la carta documento, la citación a mediación o la notificación de traslado de la demanda. ¿Sí? A partir de ahí, y solo a partir de ahí, se le puede reclamar. Y esto es lo que aparece ahora en el artículo 1988,
que no hace más que consagrar. ¿Ven por qué les digo que en definitiva, si bien hay bastantes cambios, todos siguen o más o menos van con lo que ya venía diciendo la doctrina de jurisprudencia? El uso y goce excluyente sobre toda la cosa en medida mayor o calidad distinta a la convenida no da derecho a la indemnización a los restantes condóminos, sino a partir de la oposición fehaciente y solo en beneficio del oponente. Es decir que hay que hacerle saber al condómino que ocupa la cosa la intención de percibir, lógicamente, ese canon locativo al que tenemos derecho. Otro cambio que tenemos en materia de condominio es relativo a los gastos, a la contribución en los gastos de conservación de la cosa, por supuesto. Es decir, todos los condóminos están obligados a solventar los gastos en la cosa en proporción a su parte indivisa o como lo hayan convenido, porque lo pueden hacer de otra manera. Y cuando un condómino hace un gasto, tiene el derecho de repetir en porción de los demás ese gasto. En el viejo código se podía, digamos, para liberarse de esta carga, porque esto es una carga real, la carga de contribuir a la conservación de la cosa, el condómino que no quería participar de los gastos podía eximirse renunciando a su derecho. Fíjense que ahora el artículo 1991 dice lo contrario. En el viejo código discutíamos qué pasaba, porque no lo aclaraba, con la parte del condómino que renunciaba. ¿Acrece o no acrecen los demás condóminos? Llegamos a la conclusión de que sí, indefectiblemente acrecen porque era la solución que más convenía. Pero el artículo 1991 dice: no puede liberarse de estas obligaciones por la renuncia a su derecho. Así que podrá renunciar, pero no se libera de la contribución de los gastos en la cosa. Bueno, después en las facultades con relación a la parte indivisa y con la cosa no hay mayores modificaciones. Y tenemos que hablar un poco ahora del condominio. Ustedes saben que el condominio puede ser con o sin indivisión forzosa. El condominio sin indivisión forzosa, el condominio común, es aquel en el cual cualquier condómino puede pedir en cualquier momento la partición. En cambio, cuando hay indivisión forzosa, puede ser de dos supuestos: temporaria o perpetua. La indivisión forzosa puede ser temporaria en ciertos casos, cuando las partes acuerdan suspender el derecho a pedir la partición en casos determinados, y es de indivisión forzosa perpetua cuando, por la naturaleza de la cosa, por supuesto, no se puede pedir la división. Vamos al ejemplo en propiedad horizontal. Las cosas o partes comunes, por ejemplo, a ningún propietario se le ocurriría pedir la división del ascensor o del pasillo común de distribución, porque es un absurdo, es decir, en función de las necesidades que cubre para ese tipo de derecho. Con respecto a la temporaria, tenemos dos supuestos. Por supuesto que no se puede renunciar en forma perpetua al derecho de pedir la partición, pero sí autoriza el artículo 2000 a pedir la suspensión de la partición por un plazo que no exceda los 10 años. Es decir, que en forma convencional y por unanimidad tienen que estar todos de acuerdo, por las razones que crean pertinentes,
los condóminos pueden pactar, por un lapso que no supere los 10 años, una indivisión temporaria, que si se pacta por un término mayor, solo valdrá por 10 años. Y si lo pactan por un término menor, por ejemplo lo pactan por 5 años, no habría ningún inconveniente a que si luego, pasados los 5 años, están todos de común acuerdo, lo renueven por un periodo de 5 años o lo que falte para llegar a los 10, pero no más que eso. ¿Sí? Y tenemos ahora, en el artículo 2001, el concepto de partición nociva. Por la cual, en supuestos de excepción, deja librado a la discrecionalidad del juez, por supuesto que mediante pedido de parte que deberá ser fundado, a disponer, en casos de gravedad o de urgencia, cuando sea la partición perjudicial para los intereses de los condóminos, la suspensión por el término de 5 años. Es decir, mediante resolución fundada y basado en los requerimientos de las partes, si el juez lo considera pertinente, puede disponer la suspensión de la partición por el término de 10 años. 10 años es el caso anterior, 5 años, que puede ser renovable por otros 5 años. ¿Sí? Habrá que ver, bueno, las razones pueden ser múltiples, por ejemplo, económicas, porque se esté pasando un periodo en el cual la venta de la propiedad sea inconveniente y si los litigantes o los requerentes lo justifican y el juez advierte que sí, que una venta en ese momento determinado puede ser perjudicial para los intereses de algunos condóminos, en ese caso podrá disponerlo mediante resolución fundada, que bueno, podrá ser apelable por los restantes, etcétera, etcétera. Pero en principio esas son las dos posibilidades de partición temporaria. Luego la partición del condominio no ha sufrido grandes modificaciones en cuanto al modo en que se lleva a término. Ustedes saben que el Código sigue prefiriendo siempre la partición en especie. Cuando hay posibilidad de partir en especie, es la preferida por el Código Civil. No siempre se puede, pero a veces sí. Y si no, será por venta, en la cual se sacará, en esto nosotros estamos acostumbrados, ustedes por su lado y yo por el mío que recibo, generalmente en las sucesiones a los herederos que muchas veces no se ponen de acuerdo en cuanto a la venta. Y bueno, la verdad que la función, entiendo yo, de los tribunales es hacerlos entender que siempre es mejor llegar a un acuerdo consensuado, aunque sea una venta, que a una subasta, ¿no? Llegar al término de la subasta. A veces contamos con la colaboración de los colegas, a veces no, o a veces los colegas se ponen demasiado celosos en la posición de sus clientes, pero yo creo que esto es una cuestión de un poco de sentido común, porque en definitiva, si uno dice que el inmueble vale tanta cantidad de dinero, la realidad es que los inmuebles valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellos. Y eso es una realidad de mercado insoslayable en todas las épocas. Con lo cual, yo no creo que si el coheredero esté aspirando a recibir una suma de 130.000, el otro va a querer un monto menor. Pero el tema es que a veces se ponen a la venta en esos precios y no los compra nadie, no lo ofrecen comprar nadie, y esto se dilata y empieza a tener una medida que a la sazón lleva, si no se ponen de acuerdo, a una subasta pública, y me parece que en ese contexto creo que pierden todos. Y en definitiva, la verdad que la cuestión pasa a ser muy sencilla. Usted debe evaluar la propiedad y si no lo hará un tasador, ¿sí? Y ya poner terceros ajenos al proceso siempre complica las cosas, genera gastos. A veces por ahí es más sencillo que las partes evalúen. Y uno siempre usa la misma fórmula, ¿no? Usted dice que vale 50, el otro dice que vale 100, bueno, ponemos un tasador y el que esté más lejos va a ser el que pague las costas. Y ahí se ponen por ahí de acuerdo. Por ahí, tal vez, pero no siempre resulta. Bueno, ¿alguna inquietud o alguna cosa que quieran que toquemos de esto? No lo hemos ni visto todavía.
Sí, yo creo que sí, este tipo de normas sí, es mi opinión, pero bueno, habría que volver a ver cada caso puntual. Sí, porque digamos estas son contingencias no digamos vinculadas a las partes, sino a una nueva reforma legislativa. Doctora. Sí. Sí. Ujú. Ajá. ¿Y usted qué necesita saber? ¿Qué tienen que hacer? A ver. Yo creo que con el código viejo también podría, o cualquier código, si alguien, digamos, si alguien de alguna manera detenta posesión de sectores comunes, sí, sí, pueden tomar las medidas pertinentes. No, ¿por qué? No, pero bueno, véalo con el colega que va a dar prioridad horizontal, que seguro cuando desarrolle el tema por ahí lo va a poder meter. Bueno, lo que quede de la clase les propongo hablar, ya que hemos visto los dos temas que estaban previstos para hoy, y que hemos visto la primera parte de Domingo con Domingo, hablar un poco de cómo ha quedado el tema de la defensa de la posesión y la tenencia en el nuevo Código Civil, vinculado más a lo primero que a esto, pero que el Código ahora legisla en forma diferente, porque antes, en la estructura del viejo Código Civil, nosotros teníamos que, luego de tratar la posesión y la tenencia, Vélez trataba las acciones posesorias. Y las acciones reales las trataba luego del dominio y del condominio en el código. ¿Recuerdan la diferencia de acciones posesorias y acciones reales? Las acciones posesorias como vías expeditas para recuperar la posesión en forma inmediata tras un ataque a la posesión, y las acciones reales ya como acciones ordinarias de fondo, en las cuales lo que debía discutirse era el derecho a la posesión, ya no el hecho mismo de la posesión. Esto ha cambiado considerablemente en el nuevo Código Civil porque ahora están tratadas las dos juntas en el último título de los derechos reales. Es decir, que ya no están más escindidas como estaban antes, con un régimen completamente diferente. No sé si ustedes recuerdan, cuando les tocó estudiar derechos reales, lo complejo que era el tema de acciones posesorias en el Código Civil. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el Código Civil establece, Vélez calificaba la posesión, digamos, nos daba una posesión jerarquizada y otra posesión común. Es decir, cuando un poseedor tenía anualidad en la posesión y no tenía vicios en la posesión respecto al demandado, ese poseedor anual calificado tenía ciertas acciones posesorias que los demás no tenían. Una especie de premium, ¿no? Un poseedor top, con ciertas acciones posesorias. Y luego, todos aquellos que no reunían esos requisitos de anualidad y falta de vicio, tenían las acciones policiales. En el caso de que hubiese sido despojo, tenía la acción de despojo, y en el caso de que hubiese sido turbación en la posesión, la acción policial de manutención. Con lo cual, teníamos en el Código Civil, en la parte de legitimación activa de los poseedores, un complejo panorama de, según la calidad del poseedor, si era anual o no, de acciones diferentes, la restitución, la manutención, la de despojo, la policial de manutención, etcétera. Todo teníamos que ver, digamos, cuál era el poseedor calificado, cuál no lo era, y cuando el cliente viene a estudio, ver qué acción le correspondía. Como contrapartida teníamos el Código Procesal, nosotros, aquí, en la Ciudad de Buenos Aires, que tenían los interdictos.
que los interdictos eran maravillosos, porque eran como el fútbol, eran para todos. El tipo venía y no importaba si tenía o no tenía novedad, falta de vicios. Era poseedor, tenedor, había sido despojado, había sido turbado, había una sola acción. Con lo cual, ¿qué pasaba? Acá en la ciudad de Buenos Aires, nadie utilizaba las acciones posesorias, que habían caído prácticamente en desuso. ¿Por qué? Y porque yo calculo que nadie quería quemarse la cabeza viendo qué acción tenía que usar, si el código procesal me las daba todas. Metía el interdicto y listo. Los alumnos nunca entendían entonces, porque yo les explicaba esto, porque en los exámenes le tomábamos todas las que teníamos que tomar, lógico. Que a nosotros nos gustaba, ¿sí? Pero bueno, ahora con la reforma no tenía sentido mantener esta estructura tan compleja en cuanto a la posesión y las acciones posesorias se siguen manteniendo en el Código Civil, pero se copia el régimen del Código Procesal, con lo cual desaparece por completo la clasificación de la posesión que establecían los artículos 2473 a 2481 y tenemos una sola acción para el despojo y una sola acción para la turbación. Igual que queda legislado ahora en el Código Procesal, con algunas mínimas diferencias, pero repite el esquema. Y la pregunta que ustedes me pueden hacer es ¿por qué tenemos doble legislación? Yo les respondo, porque no todos los ordenamientos procesales tienen los interdictos. Por ejemplo, me ha tocado ir a mí a Jujuy a dar una charla con Infojus y los jujeños no tienen en su código procesal los interdictos que tenemos nosotros. Esa es la razón por la cual el código no puede dejar de prever la defensa de la posesión como bastión tan trascendente que es. Con relación a las acciones reales, digamos, pasamos a la órbita de las acciones reales, en el código de Vélez era muy complejo establecer cuál era el límite de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque él había tomado de diversas fuentes para legislar el tema de acciones reales. Entonces, quedaba un poco claro, a ver, lo ideal era que todos los derechos reales tuviesen protección. No puede haber un derecho real que quede sin tutela jurídica. En ese marco teníamos que ver cuál era el límite de cada una de las acciones, es decir, hasta dónde alcanzaba la acción reivindicatoria, hasta dónde alcanzaba la confesoria y hasta dónde alcanzaba la acción negatoria. Y el problema concretamente o puntualmente era con la primera, con la acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque como Vélez la había puesto detrás del dominio y del condominio y la había definido con un término ambiguo, daba lugar a confusión. Porque él decía en el artículo 2758, la acción reivindicatoria es la que nace del dominio de las cosas particulares. Al decir nace del dominio y ubicarla detrás del dominio y del condominio, muchos entendían que solamente los titulares del derecho real de dominio y condominio eran los que podían promover la acción reivindicatoria cuando habían sido despojados, es decir, desposeídos. Recuerden que la reivindicación solo procede cuando me dio desapoderamiento, ¿sí? Cuando hay entrega voluntaria, no. Por ejemplo, si yo entrego una cosa por efecto de un contrato y luego, digamos, ese contrato tiene un vicio por el cual debe anularse, yo debo promover la acción de nulidad y después, por efecto de la sentencia, reivindicar, pero no puedo promover directamente la reivindicación, que tiene que haber desapoderamiento. En ese esquema, digamos, limitado de poner las acciones reivindicatorias en cabeza del titular dominio y condominio nada más, el resto del panorama de las demás acciones posesorias reales, no nos permitían establecer la puntual defensa de los demás derechos reales. Me refiero a todos aquellos derechos reales que se ejercen por la posesión, porque no solo el dominio se ejerce por la posesión, también se ejerce el usufructo por la posesión, también se ejerce el uso por la posesión. La anticresis. Es decir, ¿cómo defendíamos a estos titulares de derechos reales si interpretábamos el sentido restringido? Con lo cual ahora, el nuevo Código Civil, en el último título que le dedica a los derechos reales, trata la cuestión y despeja esta duda.
cuando define el límite. Título 13, acciones posesorias y acciones reales. Es decir, ahora al final del Código Civil, todas juntas. Cuando habla de las finalidades de la acción, específicamente dispone, yo no veo nada, facultad de las acciones, lesiones reales. 2248. Finalidad de las acciones reales y lesión que les habilita. La acción legislativa tiene por final defender la existencia del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde entre actos que produce el desaparento. Es decir, de la nueva redacción del Código Civil ya no quedan dudas, no queda ninguna duda, que triunfó la tesis amplia que consideraba que no solo los titulares de dominio y condominio y papel horizontal podían ejercerla, sino los titulares de todos los derechos reales que se ejercen por la posesión. Y así ahora, en función de las demás acciones, la negatoria, fíjense, tiene por finalidad defender la libertad, el derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde a actos que constituyen una turbación, especialmente dada por la atribución indebida de una servidumbre, voto de derecho inherente a la posesión, nos deja ya, junto con la acción negatoria, un panorama mucho más amplio de lo que es la defensa de los derechos reales, quedando todos cubiertos, ¿sí? Es decir, ahora ya no tenemos mayores dudas. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna inquietud? ¿Cómo salió Argentina? No sé. ¿Alguien sabe? 1-0 ganó, ¿ya terminó? Bueno, buenísimo. Otra duda, yo les pregunto a ustedes, a ver si ustedes me pueden ayudar en una inquietud que tengo. Yo, antes de estar en el Colegio Público de Abogados aquí, había un restaurante que se llamaba La Emiliana. ¿Ustedes lo conocen? ¿Lo conocían? Bueno, en La Emiliana, yo venía cuando era chico con mi papá, porque él era abogado, y había un postre que se llamaba Omelette Surprise. ¿Se acuerdan? ¿Sí? No lo consigo en ningún lado. ¿Alguno de ustedes sabe dónde puedo comer omelette surprise? ¿Usted sabe dónde puedo comer omelette surprise? No existe más, ¿verdad? Yo les digo, era una base de pionono o bizcochuelo con helado de vainilla y un merengue italiano arriba, se podía comer de a 2 o 3 personas. Yo, la verdad que el colegio es bárbaro, pero después no encontré nunca más la omelette surprise. Capaz que ustedes saben y me lo podían decir o me podían ayudar. No. Bueno. No, la verdad que no. No debe ser tan complejo, ¿eh? Ese mechador para quemar un poco el merengue. Pero bueno, no. Si usted quiere, me lo trae, yo lo recibo. ¿Cuál? Ah, no me acuerdo, no. Pero usted no estaba, usted es muy joven, no venía a La Emiliana. Yo era chico cuando venía, me traía mi papá. Se comía bien en La Emiliana. Comía muy bien. Bueno, ¿algo que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, yo lo que tenía que decir lo terminé, porque veo que tienen otras clases, porque horizontal y otras cosas, con lo cual no me quiero meter en terrenos que no me corresponden. Así que, la verdad, les agradezco muchísimo la presencia. Muchas gracias. Gracias.